tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la organización, por los miles de detalles, o por lo menos centenares de detalles, desde el portón hasta la men final. Todo requiere organización y creo que lo han hecho de manera realmente espléndida. Y me alegra que ustedes se hayan animado a venir a escuchar, en primer lugar, el texto bíblico y después su explicación. Quiero hacer una aclaración sobre lo que vamos a hacer. Yo no voy a predicar, o sea, no va a ser un sermón, sino algo que en las facultades de teología se llama exégesis. Ese es el nombre que se le da a la explicación del texto bíblico, como en un estudio bíblico. Incluso vamos a conocer algunos otros textos de aquella época, vamos a ver algunas palabras griegas y su traducción, vamos a animarnos a meternos en el texto original, en su traducción. Y les puedo garantizar que los textos de resurrección que estamos tratando hoy y Dios mediante mañana no son una jungla, una maraña donde uno se pierde, sino son un jardín. Uno de esos textos ocurre en un jardín precisamente. Es el segundo de hoy. Son un parque donde uno va caminando y es llevado por Dios a entender el mayor misterio de la resurrección de Jesucristo, apenas comparable con el misterio de la creación. Una aclaración con respecto al lenguaje. En toda América Latina, en los países de habla hispana, hablamos español o castellano, como también se dice, pero de tanto en tanto hay palabras que son propias de un país y que no se entienden en otro o se entienden mal, totalmente diferente. Si yo digo una palabra que ustedes no entiendan, digo que hay palabras que por ahí yo diga y que ustedes no entiendan, entonces me preguntan qué es lo que quise decir. Y si yo llego a decir una palabra que en México no se debe decir, pero en Argentina es normal, disculpen, y también me lo dicen después para que no haga otra vez el mismo error mañana o cuando pueda. Si ellos tres se entienden con lenguaje de señas, yo le hablo también de señas. Apaga el ángel y prende otra vez, seguramente se los activa. Hoy nos toca el Evangelio de Lucas, en primer lugar. Y como vamos a hacer un estudio de la Biblia, yo le pedí a un hermano que nos lea el texto de Lucas 24, versículos 13 hasta el 35. Le pido entonces al hermano que lo lea. Si alguien lo quiere seguir en su Biblia, Lucas 24, versículos 13 hasta el 35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, le hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Muchas gracias. La Biblia, como palabra de Dios, es también literatura. Y la literatura tiene sus bellezas. Y la literatura se puede analizar. Y en el caso de la Biblia, la debemos analizar para tratar de ver qué es lo que nos dice. Cuando uno toma el Evangelio de Lucas y mira el capítulo 24, descubre que es una especie de tríptico. Todos saben lo que es un tríptico. Es una hoja doblada así y que se puede abrir, y entonces uno tiene tres pinturas. En la Edad Media pintaban altares en forma de tríptico, la imagen central y después dos batientes, y la cerraban. Cuando venían los fieles lo abrían y veían ahí parte de la historia sagrada. Lucas 24 es un tríptico sobre la resurrección. La primera parte es cuando las mujeres van a la tumba y el ángel les anuncia la resurrección. La segunda parte es cuando estos dos van a Emaús y se encuentran con el resucitado. No lo saben todavía, después al final se dan cuenta. Y la tercera parte es cuando estos dos van a Jerusalén y el resucitado se aparece a todos. Entonces primero era mensaje, después es acompañamiento, es caminata, un poco más claro ya, y después es revelación plena con encargo misionero y todo. Y si uno compara esas tres láminas del tríptico, va a ver que hay algo así como una afirmación paulatina. Es casi como primero es un testimonio, segundo es un poquito más de convicción, y lo tercero ya no se pueden escapar porque ya es la plenitud de la revelación del resucitado mismo. Y hay un proceso de superación de la incredulidad. Quizás una de las cosas más llamativas de las historias de la resurrección no sea tanto el mensaje, sino la duda y la incredulidad y el cuestionamiento y la dureza de corazón
y la dureza de mentes y hasta la burla, porque esa también aparece, de parte de los discípulos contra las mujeres. Eso es casi como un milagro. ¿Cómo podían ser tan duros, tan torpes? Y es como que al resucitado le costó bastante convencerles para que puedan superar esas objeciones. Y los tres cuadros de este tríptico muestran una superación para que esas personas, primero las mujeres, después los dos de Emaús y después todos los discípulos, se transformen en testigos cada vez más convencidos y cada vez más completos. Y antes de meternos a la caminata a Emaús, voy a señalar algo de cada una de las tres láminas. Las mujeres que van a la tumba de Jesús y se encuentran con el mensaje de su resurrección, se convierten en anunciadoras sobre la base del mensaje de estos dos varones, como dice el texto, son ángeles, ¿no? Pero las palabras de ellas, cuando se las transmiten a los discípulos, les causan, ¿sí? ¿Qué? Una burla. Para los discípulos es una locura. El término griego es leros. Eso significa una cosa vacía, sin sentido. No sé si acá se usa el término, si hago una equivocación, disculpe, pero la palabra estupidez sería la más adecuada. O sea, cuando las mujeres van con ese mensaje, los discípulos dicen, te están hablando estupideces. Después vamos a ver un poco por qué tienen esa idea. O sea, lo que ellas cuentan para estos discípulos carece totalmente de sentido, es una tontería, es algo opuesto a la realidad. Pero igualmente el texto indica que por lo menos a Pedro, y nos van a contar también a Pedro y otro más, Juan, les picó un poco la curiosidad, porque igual fueron a ver. Creían que era estupidez lo que decían las mujeres, pero igual fueron para ver. Bueno, después dicen, no lo encontraron. En segundo lugar, los discípulos de Emaús llegan a quedar convencidos por el encuentro personal con el resucitado, pero en el momento de reconocerlo es como que estalla algo. Y él, ¿qué dice el texto? Cuando él parte el pan, se le abren los ojos, pero tengo que frustrarlos. Ahí hay un pequeño problema de traducción. El texto, yo sé, la mayoría de la Biblia dice él desapareció. El texto griego no dice eso, sino que dice él se volvió invisible ante sus ojos. La palabra es áfantos y eso significa se volvió invisible. ¿Cuál es la diferencia? Si desapareció, se fue. Si se volvió invisible, sigue estando. Y así como sigue estando cuando se predica su palabra, cuando se celebra la celebración de la Santa Cena, cuando se ora en su nombre, Él está, pero invisible para nuestros ojos. Entonces, yo tengo muchísimo respeto a esta traducción, la considero la mejor en el idioma español. Sin embargo, en algunos casos hay palabras que después se descubrieron que significan más de lo que se creía en aquella época, y esta es una. Piénsenlo. Qué linda que en la interpretación poder decir, Él se volvió invisible, pero estaba ahí. Ellos no lo veían más, pero Él estaba. Ahora si dice desapareció, es casi un acto de magia.
¿sí? Como un mago que aparece y desaparece. Bueno, entonces ahí ellos se convencen y la presencia del resucitado sigue con ellos. Y después están los discípulos en Jerusalén. Y Jesús se les aparece, se toma todo el trabajo de darles un estudio bíblico, largo posiblemente, porque les tiene que explicar un montón de cosas. Y les dice, y ahora ustedes son testigos. Ya no se podían escapar. A las mujeres las desacreditaban, los dos de Emaús no lo conocían, no lo reconocían, después lo reconocieron, pero él se volvió invisible. Pero estos ahora son testigos y gracias a ellos nosotros estamos hoy acá, porque ellos son instituidos en el papel de misioneros. Estas tres láminas del tríptico, si uno lo abre, tiene cada uno un centro, así como una pintura suele tener un corazón o un centro o un foco donde uno automáticamente mira. Así, cada una de estas tres láminas, la historia de la tumba, la historia de Emaús y la historia de Jerusalén, tiene un centro. Y ese centro está formado por muy pocas frases. En el primer caso dice: recuerden que él dijo que era necesario pasar por la pasión a la resurrección. En el segundo caso, hay una instrucción del resucitado sobre la necesidad de la pasión y de la resurrección, y lo comprueba con la Biblia hebrea. En el tercer caso, hay otra vez una referencia a la Escritura sobre la necesidad de la pasión y de la resurrección. Entonces vemos que las tres láminas del tríptico tienen el mismo núcleo. Insisten en que los discípulos y las mujeres y la iglesia tienen que comprender que había una necesidad, y era necesario pasar por la pasión para llegar a la resurrección. Y esto lo comprueba entonces con las Escrituras. Entonces uno se pregunta, ¿para qué Lucas nos cuenta todo esto? Y evidentemente Lucas tiene que presentarlo a Jesús como el Cristo, como el Salvador. Y parece que está discutiendo con algunos que se imaginaban otro tipo de Salvador. Un Salvador, por ejemplo, sin pasión, sin cruz. ¿Se acuerdan de los anuncios de pasión y resurrección cuando Pedro dice: pero no, Señor, ¿cómo te va a pasar eso? Y Jesús los tiene que frenar. O sea, los discípulos tenían otra idea de lo que debe hacer un Mesías. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos cuando los discípulos, parece no aprendieron nunca nada, le dicen: Señor, ¿vas a traer ahora tu reino? ¿Vas a restituir el reino de Israel? Y es como que Jesús se escapa por la tangente, le dice: a ustedes no les debe interesar eso de los tiempos, de cuándo, etc. Ustedes hagan la misión que tienen que hacer. ¿Sí? Porque parece que les gustaba irse por alguna excusa, y Jesús les tenía bien preparado un trabajo misionero. Entonces, cada una de estas pinturas del tríptico tiene un centro teológico, un centro estructural, también se llama eso, la exégesis, formado por la afirmación de la necesidad de la pasión y de la resurrección. ¿Y quién dijo que era necesario? En el primer cuadro lo recuerda el ángel que Jesús lo dijo. En el segundo, Jesús dice que la Escritura lo dice. En el tercero, Jesús dice que la Escritura lo dice. Y ya por 3 veces, si no lo aprenden, empiecen a leer y escribir de nuevo.
necesitado, y el texto incluso inculca esta necesidad divina con una palabra que se repite precisamente 3 veces. Por eso digo que el dibujo de las 3 láminas tiene el mismo corazón. Y las 3 palabras que se repiten son: es necesario, era necesario, es necesario. Esto no es casualidad, porque Lucas es un escritor de mucha escuela, sabe escribir, yo diría, a la perfección. Pero aparte de la inspiración, él también como ser humano realmente ha puesto una belleza en su texto, y un escritor de ese tipo no hace errores. Entonces, si él repite justo en el centro de cada uno de los 3 cuadros el mismo verbo griego, es necesario, era necesario, es necesario, es porque ahí tiene que colocar un énfasis especial. Ese verbo, que en griego se dice dei, voy a hacer como D-E-I, dei, indica varios tipos de necesidades, pero sobre todo en la Biblia algo que se llama la necesidad de Dios. Dios tiene necesidad de salvarte. ¿Y cómo lo hace? A través de la obra de Cristo. Por eso es o era necesario que Cristo pasara por la cruz a la resurrección. Dios siente una compulsión. Y en el Antiguo Testamento esta palabra se llama el Dei divino, porque siempre insiste. Y les menciono uno solo y van a captar inmediatamente lo que estoy tratando de explicar. Cuando Jesús ve a este personaje tan curioso ahí sobre un árbol, ¿cómo se llamaba? No, el árbol, digo. Zaqueo, por supuesto, sobre el sicómoro, le dice una frase que uno, si la lee sin conocer nada de la escritura o de la fe, se le va a sorprender un poco, porque dice: Zaqueo, baja rápido, porque me es necesario quedarme en tu casa. Y usa el dei. Yo hice una vez una prueba confirmando y le pregunté por qué Jesús habrá querido ir a toda costa a esa casa. Y Zaqueo, baja rápido. Y bueno, uno dijo, quizás tenía que descansar, quizás quería dormir, quizás le perseguía. Y uno saltó con una respuesta que ustedes se pueden imaginar cuál es, pero no la voy a decir. Ese dei, Zaqueo, baja rápido porque me es necesario quedarme o hospedarme en tu casa. Ese es el dei divino. Y después al final Jesús mismo explica por qué tenía que ir a esa casa. Pero este también era un hijo de Abraham, y porque la salvación tenía que llegar a su casa. Esa necesidad de la palabra griega dei, es necesario, tiene que ver con la necesidad salvífica, con la compulsión de Dios de querer salvar a todos. Y se lo emplea en el Antiguo Testamento entonces para señalar una necesidad establecida por Dios. Y Jesús, cuando habla de su pasión y de su resurrección, usa el mismo verbo. Las traducciones dicen es necesario que o se debe, pero es un verbo cargado con teología, más que otras palabras griegas. Y esta frase de Jesús, primero del ángel y después 2 veces Jesús, enfatiza que se trata de una necesidad salvífica, o se puede decir también histórico-salvífica, porque la salvación se realiza en la historia y somos parte de una historia de salvación. No es un mero cumplimiento, porque uno podría decir, bueno, estaban
prometidas ciertas cosas, había profecía, entonces esas se cumplen automáticamente. Ese no es el proceso, sino que Jesús siente que tiene que hacer eso, y Dios siente que tiene que hacer eso, y las referencias a la Biblia van más allá de decir simplemente, ah, sí, la Escritura lo anticipó, porque la Escritura también explica por qué todo ello. Esa triple reiteración entonces de la necesidad de pasión y resurrección nos da una pista de que posiblemente los discípulos y mucha gente más tenían otro concepto de Mesías. Por ejemplo, un Mesías tipo guerrero. Hoy también hay gente que se inventa figuras mesiánicas, pero no son las de la Biblia, no son las de Jesús. El abanico de predicaciones en internet y en todos los medios es tan amplio que uno podría decir a veces qué tiene que ver eso todavía con el mensaje bíblico, donde se borra la cruz, se borra la resurrección. Jesús se lo convierte en una especie de Papá Noel, o se dice acá Papá Noel, en Chile dicen viejo pascuense, Santa Claus, claro, que tiene que dar regalo, y si le doy donación me tiene que dar un vehículo, después una casa. No, ese no es el Jesús de la pasión, que muere por ti y resucita a vida eterna por ti, por mí, por todos. Jesús, cuando va con estos dos de Emaús, de uno se dice el nombre, Cleofás, del otro no. Podría ser incluso un matrimonio, porque en un texto del otro evangelio se nombra a Cleofás y su esposa. Cuando Jesús va con ellos, les está explicando qué cosa. ¿Qué les explica? ¿Qué les cuenta? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Le está dando una clase de estudio bíblico. Le está mostrando cómo esa escritura, que ellos conocían, porque el pueblo hebreo leía la escritura, el pueblo hebreo era el único pueblo de la antigüedad donde por lo menos todos los varones tenían que saber leer y escribir. Las mujeres podían también, pero los varones tenían la obligación de ir a la escuela, a la sinagoga, a aprender a leer y escribir para poder leer la ley. En los otros pueblos, la pobre gente era ignorante y solo sabían leer los que se aprovechaban de esa sabiduría para explotar a los pobres. En el pueblo de Israel todos sabían leer y escribir y todos conocían de una o de otra forma las escrituras, y Jesús se las explica y las aplica ¿a quién? A sí mismo. Y allí surge algo que se puede decir es el corazón del canon del Nuevo Testamento. ¿Saben lo que es un canon? El canon de la Biblia, que tiene el canon hebreo, tiene el Nuevo Testamento, forma junto un canon. Pero en ese momento todavía no había el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo poco a poco, tenían el Antiguo, la Biblia hebrea, y en la medida en que Jesús está explicando las Escrituras, se está formando el núcleo de un nuevo canon, de una nueva manera de entender la Escritura hebrea y de transmitirla. Yo digo, lástima que no dice qué texto leer, me gustaría saberlo eso. Pero hay una forma en la que quizás podemos ver un poquito en qué texto le estaba pensando, quizás el evangelista también. Porque en el libro de los Hechos vuelve a suceder eso. O
¿Se acuerdan de ese tipo que iba en un carro, en una carreta, viajando a Etiopía, a Egipto, y leía un rollo y no entendía nada? Y se aparece alguien que le explica quién es ese. Y le explica de quién está hablando el profeta que él dice que llevó nuestras cultas. ¿A quién se lo aplica eso? A Jesús. Entonces, Felipe está haciendo exactamente lo mismo que hizo Jesús acá. Eso es una pista para saber en qué textos proféticos quizás hayan estado pensando o estudiando. En Hechos 13 y en otros sermones más de Hechos aparece lo mismo. Y con esta referencia que les explicó a Moisés. ¿Qué es Moisés? Lo que ellos llaman la Torá, el Pentateuco, lo llamaban así, Moisés. Con esa referencia a Moisés, a los profetas, y después va a hablar de los salmos también, los escritos, con esta referencia, esas escrituras del pueblo de Israel pasan a ser también escrituras del pueblo de la iglesia. ¿Por qué menciono esto así? Porque a lo largo de la historia de la iglesia hubo lamentablemente siempre algunas personas, y a veces movimientos enteros, que decían: ¿para qué queremos el Antiguo Testamento? Es un lastre. Con el Nuevo está todo dicho. ¿Para qué arrastrar ahí estos escritos hebreos que no los entendemos para nada y que además están en hebreo? Hay que traducirlos y son tan largos, ¿y para qué? Y en pura historia judía había movimientos que echaron afuera el Antiguo Testamento. En el año 140, había un tal Marción que, por una posición contra los judíos y contra el concepto de Dios del judaísmo, dijo Antiguo Testamento, o no dijo antiguo, pero Biblia hebrea afuera, y se hizo una Biblia nueva. Solamente el Evangelio de Lucas, donde también recortó partes, y Epístola de Pablo, que también las limó, las pulió, las nutró y dejó así como él quería. Y la iglesia no lo aceptó eso. Y en el otro extremo están los llamados cristianos alemanes de la época del nazismo, que querían combinar la fe cristiana con la ideología nazi, con su antisemitismo. Y también decían: más vale que renunciemos a esa cosa hebrea vieja. Y propagaban Jesús ario, la locura total. La iglesia siempre ha insistido en que tenemos una Biblia de Antiguo y del Nuevo Testamento. Está bien, en el Antiguo también hay algunas discusiones porque están los escritos de la Septuaginta, la versión griega, están los apócrifos, pero no importa. Pero el canon del Antiguo Testamento es parte de nuestra Biblia. Esto es lo primero que aprendemos acá. Entonces, nuestra búsqueda también incluye el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, hay algo muy lindo en esta historia. Jesús va caminando, les va enseñando lo que la Escritura dice sobre él, y entonces Lucas lo pinta a Jesús como el intérprete autorizado de las Escrituras. Esto es parte de un conflicto que hubo en las primeras décadas del cristianismo y se extendió a lo largo del siglo II, porque había judíos que decían que esas escrituras son nuestras, no son para los cristianos. Y los cristianos decían: también son nuestras porque estas profecías, estas promesas, estas esperanzas las podemos aplicar a Jesús. Y discutieron bastante. Y también se tiraban con flores y con macetas y floreros y todo. Hubo algunos cruces muy duros. Allá era la historia, allá ellos,
Pero lo importante de este texto de Lucas es que muestra que el intérprete autorizado para leer así al Antiguo Testamento es Jesús mismo. Que no es un invento de Mateo, que se la inventó de una forma, o de Pablo, que lo interpretó de otra. No, el que autorizó a leer de esa forma el Antiguo Testamento es Jesús. Con este dato y con las palabras del Jesús Galileo en Lucas 24:7 y las explicaciones que después están en Lucas 24, 44, 48, Lucas afirma algo que en la exégesis conocemos con el nombre de interpretación cristológica del Antiguo Testamento. Ustedes después de la salida pueden retarme si les lleno de palabras muy técnicas. O también pueden anotarlas. Interpretación cristológica del Antiguo Testamento es una manera de acercarnos, respetando que también es el libro de la religión judía, pero en la lectura cristiana es una manera de acercarse, de tratar de entender esa escritura cristológicamente, o sea, desde Cristo y aplicada a Cristo. Al mismo tiempo, Jesús hace algo que ojalá supiéramos hacer todos bien, porque a veces creemos que lo sabemos hacer, pero no lo hacemos bien, que es citar bien la Biblia. Y digo esto porque hay una cierta manía a veces en nosotros los pastores, o algunos que se hacen llamar pastores, de llenar a la gente con un salpicón de versículos bíblicos, así como se dice salpicón de pollo, es una ensalada, así, es como que tiran algunos versículos 5 allá, 10 allá, 20 ahí, sin hilación. ¿Saben cuál es el único resultado de eso? Que la gente diga, ay, el pastor, wow, no sabe la Biblia. No es ese el objetivo de una explicación. Digo, para trabajar bien con la Biblia hay que saber citarla y hay que citarla respetuosamente y cuidadosamente aplicarla a nosotros. Lo que hace el resucitado. Él hubiera podido tirarle 2 versículos y ellos dicen, qué bien sabe. No, se toma el trabajo, el tiempo, la paciencia. Esa caminata son 11 kilómetros y así, arriba abajo, piedras, polvo en el camino, espinas, y se le hizo tarde incluso. Hay que tener paciencia para esto. Esa es la parte humana linda de esta historia. Y ellos después están tan entusiasmados con eso que vuelven a Jerusalén de noche. Y otra vez viene Jesús y le da otro estudio bíblico con mucho cuidado. A la Escritura hay que respetarla y hay que amarla, y en ese respeto también tener cuidado qué es lo que uno cita. No es un libro de cocina, un ingrediente de tanto de esto, tanto de aquello, tanto de eso, sino que es un proyecto de vida y de salvación. Y cada texto tiene lo suyo. Fíjense con qué delicadeza Jesús, el resucitado, les está enseñando, toma todo el tiempo y la paciencia, y después era tarde y lo escucharon igual. En el versículo 19 hace una valoración de Jesús y dice que era un profeta poderoso. Y claro, lo era, pero la crucifixión es como que le cruzó todos esos planes. Y entonces, ¿qué quedó de ese profeta? Parecía ser un profeta, pero no es más. Es como que se le anuló la expectativa. Ellos, por cierto, durante un tiempo creyeron, pero parece que ya no creen más. Es otra indicación para ver que ellos tenían otra idea de lo que debía ser el Salvador. Y ahí sí quiero decir algo en un tono o en
el estilo de un sermón. ¿Por qué no revisamos de vez en cuando nuestra imagen de Jesús para preguntarnos si es la bíblica o si es una imagen hecha a nuestra imagen y semejanza? ¿Sí? Porque el ser humano es muy rápido de fabricarse a Dios a su imagen y semejanza. Y por ahí nos hemos elaborado un Cristo que nos gusta, que nos conviene y al que llamamos cuando nos aprieta el zapato, cuando estamos en un apuro. Y no es el Cristo de la Escritura. Estos estaban entusiasmados, pero Jesús no correspondía a eso. Puede ser que también a nuestra imagen no correspondan algunas de las cosas del Cristo real. El texto, Jesús, Lucas, juega un poco con algo, y acá tengo que decir que la Biblia tiene humor. Tiene humor. Hay libros sobre eso, hay estudios que dicen, sí, la Biblia tiene realmente un humor, porque juega un poco con la torpeza de los discípulos. ¿Por qué digo eso? Jesús, en Lucas 9:22 y en 18:33, le dice que el Hijo del Hombre va a ser perseguido, condenado, crucificado, y al tercer día resucitará. Y estos acá le citan a Jesús esto del tercer día. ¿No se dieron cuenta de que tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sí? ¿Se entiende el humor? Jesús les anticipó eso y ellos le dicen, y ya estamos al tercer día y no pasa nada. Y no se dan cuenta, y uno casi dice como lector del texto así, se tiene que reír un poco de la torpeza de eso. A veces hace bien también reírse de sí mismo. ¿Cómo puede ser que ellos no se den cuenta de lo que pasó si Jesús ya les anticipó esto? El testimonio de las mujeres, que ellos también citan, es otro elemento que hace brecha, es como que abre un poco esa caparazón de los discípulos. Y se compone de dos facetas: la desaparición del cuerpo y el mensaje de los ángeles, porque ellos le van contando todo esto. Y acá quiero atacar algo que es un término que se suele leer en los libros de exégesis y que han desarrollado sobre todo los exégetas alemanes. ¿Saben cómo ellos llaman esa primera historia del tríptico? La primera que habla del sepulcro. En la exégesis, muchos libros van a ver eso, dice el sepulcro vacío o la tumba vacía. Yo le discuto ese término. La tumba no está vacía. No está el muerto porque resucitó, pero la tumba en sí, hablar de una tumba vacía, es más el reflejo de alguna parte de una mente vacía. Disculpe que lo diga así. A mí me gusta mucho discutir con los exégetas. Gracias. Hoy hablé de magia. Gracias. ¿Por qué digo que es equivocado hablar de tumba vacía? Porque esa tumba está llena. ¿Qué hay en esa tumba? Yo descubrí por lo menos 4 elementos significativos para decir la tumba no está vacía. No está el cadáver porque resucitó, pero la tumba está llena. Y hablar de tumba vacía es decir que las mujeres no son gente. Porque están las mujeres ahí adentro, con expectativa, escuchando, temor, fe. Decir que está vacía es negar que haya 2 mensajeros de Dios. Decir que está vacía es negar que hay un mensaje de resurrección. Y cuando en una cueva, porque eso eran cuevas en la roca, cuando ahí resuena el mensaje de la resurrección, eso no es un vacío, eso está lleno de mensaje, de vida, de expectativa.
Y otro elemento más que aparece en otro evangelio, están también los lienzos, la tela en la que habían envuelto a Jesús, que es un testimonio de que resucitó. No de que lo robaron, sino que si está eso es porque él ya no está más. Se impone hablar entonces de tumba abierta en todo caso. Y tomen su libro de exégesis, tachen la palabra vacía y pongan tumba abierta. Se puede hablar del cuerpo desaparecido, pero una tumba vacía no, porque todos los textos dicen que las mujeres estaban ahí, que había un mensaje, que los ángeles le dieron un mensaje, y en otro caso se dice que también estaba ese pedazo de tela, ¿no es cierto? Una tumba vacía es un agujero descendido, pero una tumba con mensaje, con mujeres que escuchan, con ángeles que proclaman, con un testimonio, es una tumba llena de vida. Esto fue un pequeño excurso porque a veces quiero discutir con exégetas alemanes. El texto nos muestra entonces, con esto que Jesús les va explicando, la trayectoria del Mesías y cuál es la imagen que ellos pueden y deben hacerse del Mesías. El Cristo que se nos presenta acá es el Cristo que cumple el plan de Dios en beneficio de la humanidad. No es un pobre diablo al que lo crucificaron y murió, tuvo mala suerte. Tampoco es un entusiasta que se hace pasar por muerto y después sale riéndose. No, esta es una interpretación que una vez surgió también de que o que lo robaron o que sufría de catalepsia y después salió solo, o que se equivocaron de tumba y las mujeres buscaron algo y la tumba va a ser. No. Acá es el Cristo que cumple el plan de Dios y asume lo más difícil que hay, que es morir por otra persona voluntariamente. Porque uno puede morir involuntariamente por otros, pero entregar la vida por otra persona o por otras personas seguramente es lo más difícil que hay en la vida. Nuestro propio instinto de conservación de la vida se opone a eso. Jesús formula eso en el texto. Él dice que pone la vida y no la puso solo por sus amigos, en realidad la puso por sus enemigos, por todos, para hacer de ellos amigos. ¿Cuál es la postura del resucitado con respecto a esto que anda dando vuelta en la mente de los discípulos? Que quieren un Cristo glorioso, uno que restituya el reino de Israel, que sea un Mesías tipo David, o por mí también tipo Moisés o quien fuere, o Elías, una figura triunfante. Todo eso que está presente en el versículo 21. ¿Cuál es la postura de Jesús? Es como que Jesús, el resucitado, esquiva un poco ese tema. No les dice directamente, ustedes están rotundamente equivocados, sino que les muestra con paciencia que su camino, que es el que ellos van a tener que predicar después, es el que pasó por cruz a la resurrección. Y ellos, en vez de espectadores, expectantes, en la expectativa de que viene el gran, no sé, ahí volando por las nubes, Señor de gloria, tienen que transformarse en humildes proclamadores de algo que ellos quizás nunca pensaban que había que decir. ¿Qué es lo que ellos tienen que ir a predicar? La conversión para perdón de los pecados, en el texto final en Jerusalén. La conversión para perdón de los pecados. Y como un elemento nuevo que aparece ahí, es
el Espíritu Santo, la promesa del Padre, el poder del Padre que ellos tienen que esperar para eso. Esta insistencia entonces en que es necesario la referencia a las Escrituras, la insistencia en cruz y a través de la cruz a la gloria de la resurrección, es como que transforma a los discípulos. Ellos salen al final como testigos. Y qué magnífico sería si de cada lectura de la Biblia o de cada encuentro con el resucitado nosotros salimos convencidos como testigos. Quiero tomar dos cositas más antes de cerrar esta primera parte. ¿Por qué los discípulos no creían en lo que dijeron las mujeres? ¿Por qué dijeron que eso es vacío, sin sentido, estupidez? Yo creo que acá se combinan dos cosas. Uno, el mensaje de la resurrección en sí. No es fácil creer de un momento al otro en algo así. Por más que ya lo haya puesto sobre aviso. Y lo otro, porque su cultura en ese momento afirmaba que las mujeres no podían ser testigos de nada. No podían ser testigos en un tribunal, no podían actuar en un compromiso donde se necesitaban testigos. En general, su palabra no valía nada. Y es interesante que Jesús les devuelve esa gentileza con mucha altura a los discípulos. Porque si los discípulos dijeron que las mujeres decían cosas vacías, entonces Jesús les dice, ¿qué cosa? Oh insensato y tardo de corazón. Les devuelve la gentileza. Lo hace con altura, por supuesto, sin palabras malas ni nada. Pero si ellos creyeron que las mujeres no sirven para testimoniar, ellos también son suficientemente, no me animo a decir la palabra porque suena mal. Esta que dije hoy, que es la traducción de los estudios. Lo dije. No les voy a leer los 5 textos que hay de aquella época que anula la posibilidad de que una mujer sea testigo. Pero habrá sido duro para las mujeres esa situación. Y también duro para estas que vienen de la tumba con un mensaje tan impresionante y estos pavos no les dan ningún crédito. Por razón que Jesús después le dice, ustedes son insensatos. Bien, quiero sintetizar y terminar esta primera parte. Al comienzo del Evangelio de Lucas se anuncia cuál es la misión de Jesús. En los anuncios de su nacimiento, en el canto de María, en todas estas partes se va anunciando lo que va a hacer Jesús. Cuando termina la historia terrenal de Jesús con su muerte y después resucita, ¿quién continúa esa obra? Evidentemente se planteó la necesidad de contar con ayudantes que continuaran eso. Y entonces fíjense, el Evangelio comienza formando la figura de Jesús, por los primeros 4 capítulos son eso. No son simples historias de infancia, ese es otro error de designación. Va mostrando cómo se lo carga de significado a Jesús. Cuando Él completa su misión, se necesita otra etapa de formación de esos ayudantes. Eso es el capítulo 24. Y se cortara ese capítulo diciendo simplemente, y después resucitó, faltaría
toda la formación de tanta paciencia de trabajar sobre la dureza, sobre lo largo de comprensión que son, sobre su incomprensión de las escrituras, su no recordar nada, y también su miedo y sus dudas, eso faltaría. Entonces, esto es un capítulo no solamente de una historia de resurrección, sino de formación de misioneros. Y digamos también de misioneras, porque las primeras que lo hicieron eran estas mujeres. Lucas, con este capítulo, proyecta un nuevo mundo, un mundo de posibilidades, de encuentro, de perdón de los pecados, de salvación, de vida, de relación, también de renuncia, porque tiene que renunciar a sus conceptos viejos, de compartir, comparten la cena con él, de solidaridad, invitan a un extraño que simplemente habló bien y después se dan cuenta de que quién era, de aceptación humana, de convicción, porque lo primero que hacen es ir corriendo de vuelta a Jerusalén y dicen, pero antes de que pudieran decirlo los otros, ya también los evangelizan a ellos. Ven la evangelización de uno al otro. Lo original de Lucas 24 consiste en ese salto de una situación de muerte, derrota y frustración, a una situación de vida, de testimonio de alegría y del testimonio de la salvación. Es el salto de la finitud de nuestra propia muerte a la apertura al reino de Dios. Amén. Tengo entendido que tenemos ahora unos minutos para algunas preguntas. Quizás no demasiadas porque no nos da el tiempo. ¿Alguien tiene micrófono? Porque allá está pidiendo un hermano. Usted comentó que hay palabras que en nuestras traducciones no se encuentran, y dijo que las traducciones que tenemos no alcanzan a definir un hecho verdadero, más comprensible, como la palabra que nos acaba de enseñar Invisible. No es desaparecido, sino invisible, que significa que sigue ahí, pero no lo ven ellos. Sí, la pregunta es, ¿en qué escritos o qué textos o los escritos o manuscritos antiguos se encuentran esas palabras? Esa palabra está en todos los textos griegos de Lucas, en toda la transmisión lo tiene, pero en la Edad Media y después cuando se hicieron nuestras traducciones de Biblia, se la interpretaba como desaparecido. Pero en realidad siempre significó invisible, porque se compone de dos palabras, de dos partes. En griego, una alfa, la primera letra, que es la alfa privativa, y la segunda es phantos, que significa visible, aparecido. Entonces, no visible es la traducción correcta. Ahora, una pregunta más. ¿Por qué los discípulos enfatizaban en todos sus sermones la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué la enfatizaban? Sí, en todos los sermones están y resucitó, y resucitó. Exacto, porque comprendieron que hablar de un Cristo muerto es, eso sí es algo sin sentido. Porque ¿de qué valdría un Cristo muerto? Si todo hubiera terminado en la tumba y un cadáver que después se descompone,
no hay posibilidad de vida eterna, no hay posibilidad de que el mensaje corra. No hubiera habido tampoco transformación, porque los discípulos y las mujeres y los otros y Saulo solamente se transformaron por el encuentro con el resucitado. Él logró que de un montón de personas frustradas, tristes, desesperadas, salieran personas totalmente convencidas. O sea, eso a ellos les impactó y por eso no dejan de predicar la resurrección. Gracias. Gracias por su pregunta. ¿Ya hay otra pregunta? Me llama la atención que en esa larga caminata de los 11 kilómetros, así, no tenían los rollos de las escrituras, sino todo era trabajo de memoria, ¿no? de conocimiento de las escrituras. ¿Me merece un comentario eso? Sí, claro. Jesús evidentemente desde chico sabía leer y escribir y conocía las escrituras, y los otros discípulos y otra gente le decían rabí, maestro, o en griego didáskalos, o epístates, significa maestro. Y rabí y maestro se le decía a alguien que manejaba las escrituras así como hay que manejarlas. Y un rabí judío, aunque quizás no haya sido ordenado, porque ellos ordenaban también a los rabíes, como después a los rabinos más tarde, un judío con un título así, rabí, conocía las escrituras muy bien. Y Jesús no tenía necesidad de llevar consigo el rollo porque lo tenía en su memoria. Como muchísimas personas asiduas lectores de la Biblia conocen muchos textos de memoria. Pero lo más interesante de esto es que él lo sabía citar bien. Porque a lo largo de los evangelios, él cita constantemente las escrituras. Y Pablo también. Y otros, el autor del Apocalipsis, los predicadores en Hechos. O sea, ellos vivían con las escrituras. Otro grupo en el judaísmo también. Hay un grupo de personas, posiblemente de los esenios, que tenían una comunidad especial junto al Mar Muerto. Ellos citan las escrituras en casi todos sus textos. O sea, vivir con la escritura les permitía entonces citarlos sin llevar físicamente los rollos de los textos. No sé si le respondí. Ahí está. Entonces, una más. Disculpe, hermano, ¿por qué no lo reconocían? En esta mañana, ¿por qué no reconocían a Jesús? Si había... Muy buena pregunta. Y podemos responder, por una parte, con una frase del propio texto y por otra parte, con una afirmación general. El propio texto dice que sus ojos le fueron retenidos. Eso está puesto en una forma gramatical que se llama pasivo divino, entonces Dios le retuvo los ojos. Pero por otra parte, ahí entramos un poco en una eventual especulación. El Cristo resucitado no es un mero cadáver revivificado, sino que es ese muerto pero transformado a un cuerpo glorioso. Así es lo que Pablo trata de entenderlo. Él incluso usa una combinación que es llamativa. Él dice cuerpo espiritual en griego, soma pneumatikon, cuando la gente siempre dividía entre cuerpo y espíritu. Los gnósticos después era un problema tremendo, pero Pablo habla de un soma pneumatikon, eso en griego significa cuerpo espiritual. No son los únicos los que no lo reconocían. Porque en otras historias, y vamos a ver dos todavía, una después del recreo y otra, Dios mediante, mañana,
tampoco les resultó del todo claro. Evidentemente ese cuerpo resucitado del Jesús glorioso, del Jesucristo glorioso, tenía las marcas del Jesús, las heridas, etc. Era el cuerpo de Jesús, pero glorificado. Y nuestros ojos, nuestros sentidos, no dan para captar esa realidad. Y por eso el resucitado tuvo que darse de conocer. Después de repente lo reconocían. Lo interesante es que lo reconocieron en el momento de partir el pan, que es un recuerdo de la Santa Cena. Usa las mismas palabras. Y lo reconocieron a partir de que Él les citara y les explicara la Escritura. Esta historia es como un culto. Viene gente con problemas, está el resucitado, todavía no lo vemos, se nos habla de Él, nos explica la Escritura, celebramos la Santa Cena, lo reconocemos y nos convencemos y somos misioneros. Es una especie de culto, se puede tomar así toda la historia. Le agradezco también su pregunta. Quiero hacer también, junto con el agradecimiento al pastor y a todo su enorme equipo que está trabajando y que han conseguido que ustedes vinieran y se les atendiera bien, y a mí también, y agradezco, un agradecimiento al profesor Cristian, acá, de Maná, Museo de la Sagrada Escritura, Museo de la Biblia.